Senador Alejandro Sánchez, bienvenido a 2011. Elecciones del Frente Amplio, la actividad más cercana, digamos, de la fuerza política después de 2 años de la derrota electoral y renovando autoridades, ¿no? Muchos hablan de la transformación del Frente Amplio que es necesaria. Sí, es la culminación de una etapa, esta elección. Porque nosotros tuvimos un golpe fuerte en el año 2019, donde más o menos el 8% de la población en octubre no nos eligió. Entonces uno, cuando eso pasa, tiene que sentarse a analizar por qué. Y ese por qué es parte de la autocrítica que nos estamos haciendo o que nos hicimos. Y la autocrítica no es un documento, es una práctica concreta y para nosotros requiere de mayor vínculo del Frente Amplio con la sociedad, de estar más cerca de los problemas, de escuchar las demandas de la sociedad, de incorporarla a nuestra propuesta política, a las demandas de la sociedad. Y para eso se necesita un Frente Amplio de futuro que sea mucho más abierto, que sea mucho más participativo, y un Frente Amplio que tenga mucho más diálogo con todos los actores de la sociedad, desde los actores empresariales, agropecuarios, comerciales, industriales, hasta la cultura y la academia. Y para eso es necesario un nuevo Frente Amplio, un Frente Amplio que tenga los mismos principios y valores fundacionales, pero que dé cuenta de la realidad que tenemos hoy. Y esto se concluye con la elección de las autoridades del Frente Amplio, naturalmente, ¿no? Porque tenemos que elegir al compañero o la compañera que estas palabras las pueda llevar a la práctica, es decir, que pueda transformar el Frente Amplio en ese espacio necesario que tenemos que construir de diálogo con la sociedad. A esto hay que sumarle que el diálogo, el vínculo y la participación tiene que ir de la mano de la firmeza. ¿Por qué? Firmeza y convicción para defender los derechos de la gente que se están perdiendo. Firmeza para enfrentar una política económica que nos está ahogando. Firmeza para enfrentar una política económica que está haciendo que cierren empresas. 2.400 empresas perdidas. 60.000 puestos de trabajo destruidos, rebajas salariales por todos lados, rebaja de las jubilaciones por todos lados, incremento incesante de los costos que están asociados al Estado, por ejemplo, incremento de todas las tarifas públicas, incluidas de los combustibles. Bueno, hay que resistir esa situación porque nos encontramos frente a una política económica que no genera puestos de trabajo, que no genera inversiones y que además rebaja los ingresos de la gente. Entonces, estamos generándole un enorme problema a la gente que terminamos con más de 100.000 compatriotas comiendo en ollas populares. Y todo hace pensar que lamentablemente, ¿dónde están los nuevos proyectos del gobierno? ¿Dónde están los proyectos de inversión del gobierno? ¿Dónde están los anuncios? Ya ni siquiera solo los anuncios de campaña, ya los anuncios del gobierno. El 1 de marzo de este año, el señor Presidente de la República se comprometió ante la Asamblea General y a todos los uruguayos de que iba a llevar adelante un proyecto de transformación por parte de OCE con la asociación con capitales privados para resolver el saneamiento de 120 pueblos del Uruguay. OCE ha comunicado que de los 120 pueblos anunciados el 1 de marzo de este año, en el quinquenio solo se podrán realizar 4. Con lo cual, lo que tenemos es mucho anuncio de necesidades de inversión, de posibilidades de empleo, pocas conversiones, mucho ruido y pocas nueces. Y esto precisamos una fuerza política que lo diga con fuerza. Que diga con fuerza el recorte presupuestal. Aquí se hizo campaña electoral diciendo que iban a construirse 160 liceos nuevos en el Uruguay. ¿Dónde están? Ya el que los propuso ni está tampoco en el gobierno. Pero además no están los liceos. No están las obras, no están los proyectos de inversión. Entonces, ¿de qué va a vivir la gente si el Estado se está achicando y no está generando posibilidad de inversión y los privados no encuentran oportunidades con una política económica que le encarece los costos permanentemente? Entonces, la firmeza es para denunciar estas cosas, para denunciar los recortes a nivel de la salud, para denunciar los recortes a nivel de la educación, es decir, las dificultades por las que está atravesando la gente para llegar a fin de mes. Entonces, estas cosas hay que plantearlas, ¿para qué? Para proponer alternativas al empleo, al trabajo, proponer las necesidades que tiene el pueblo uruguayo y exigirle al gobierno que las pueda solucionar, porque para eso le pidió el voto a la gente e hizo campaña con un montón de promesas y ahora tienen la obligación de cumplirlas. Ustedes están haciendo campaña apoyando la candidatura de Fernando Pereira. Sí, Fernando Pereira nos parece que es un compañero que en el contexto actual, en el momento histórico en el que vivimos y en las condiciones que está el Frente Amplio, es el que puede tener el liderazgo suficiente como para impulsar estas transformaciones. Lo hemos visto como desempeñándose como un hombre de mucho diálogo con todo el sistema político y con todo el sistema empresarial. Alguien que tiene cintura para negociar, para buscar acuerdos y firmeza también para defender nuestras ideas. Entonces, en ese sentido estamos convencidos de que Fernando puede cumplir esa función, así como Gabriela puede cumplir esa función
aquí en el departamento de Paysandú. ¿Esto quiere decir que Fernando y Gabriela van a ser nuestros salvadores? No, de ninguna manera. Esto implica poner compañeros a la cabeza de la conducción del Frente Amplio, pero para apoyarlos y para estar todos juntos, colaborando y trabajando y apoyándolos en ese proceso, porque si no es pensar, andá vos, tomá la mochila y resolvelo, no se trata de eso. Y ese es el compromiso de alguna manera que hemos generado con estos procesos de acuerdo, porque nosotros arrancamos este proceso diciendo la campaña interna del Frente Amplio no puede ser para medir fuerza entre los sectores, porque vivimos una coyuntura en la cual el Frente Amplio perdió una elección, la dureza de perder una elección se ve todos los días en la pérdida de derechos y precisamos construir una fuerza política que mire hacia adelante, mire el futuro y no podemos estar midiendo los sectores a ver quién tiene más votos y quién tiene menos. Y entonces tenemos que generar los mayores apoyos posibles para los candidatos porque la conducción del Frente Amplio es colectiva y para elegir un presidente que tenga un buen respaldo, un buen plan de trabajo, un presidente que se movilice, que esté moviéndose, que esté recorriendo permanente el país, que esté dándole la importancia que merece cada una de las departamentales del interior y no una cuestión de utilizar la campaña electoral para ver quién tiene más fuerza o para construir un sector político. Y esa ha sido un poco la orientación, por lo menos de la 609 para encarar esto y por eso trabajamos fuertemente para generar un marco de respaldo muy amplio a quien en un momento pensamos que podía ser Marcos Carámbula y después encontramos que podía ser Fernando Pereira y en definitiva aquí en el departamento se expresa de la misma manera. Un gran acuerdo de muchos sectores para apoyar a una compañera que pueda impulsar estas transformaciones. Con el plebiscito, que es un hecho que se va a estar realizando el año que viene, seguramente en el primer trimestre o segundo trimestre, el Frente recupera, y las organizaciones sociales también recuperan la iniciativa, digamos, a nivel político. ¿Cómo ves esa? Sí, yo creo que es un repunte de la movilización, ¿no? Y si se quiere, de la ofensiva política, ¿no? No solo de la reacción frente al recorte y el ajuste, sino de tener capacidad de propuesta. Entonces la recolección de firmas nos permitió hablar con mucha gente. Y eso es muy bueno y es lo que necesitamos. Golpeamos muchas puertas. Hablamos con más de 1,5 millones de personas para juntar esas 800.000 firmas. Si uno calcula que por lo menos habló con 2 y se consiguió una firma, hablaste con 1.600.000 personas. Entonces, ese ejercicio de diálogo con la sociedad, con los que son frente amplistas, colorados y blancos, y esa movilización, ese vínculo con las organizaciones feministas, con las organizaciones cooperativas, con los movimientos de los trabajadores, con el más amplio espectro de organizaciones sociales, le ha hecho mucho bien al Frente Amplio y al campo popular. Y naturalmente ahora tenemos un segundo tiempo que nos obliga a trabajar con la misma convicción, informando a los ciudadanos sobre las consecuencias de estos artículos, dialogando horizontalmente con los ciudadanos, no permitiendo entrar en estos discursos de la grieta. Yo hice, como muchos de nuestros compañeros, ¿no? Juntamos firmas, recorrimos muchos pagos y muchos barrios y me encontré con gente que apoyaba la ley de urgente consideración y me decía yo no firmo porque la apoyo y el comentario era con respeto. Y podíamos seguir dialogando y me daban sus argumentos, yo le daba los míos y quizás no nos pusimos de acuerdo, pero pudimos dialogar. Entonces, ojo con los que están promoviendo y fogoneando la idea de que no podemos dialogar entre los uruguayos. Somos un barrio de San Pablo los uruguayos. Somos muy pequeños. Entonces, claro, tenemos matices, pero las resolvemos votando y conversando como gente honesta que somos. Entonces, naturalmente esta es una parada muy grande en donde lo que necesitamos es que la gente conozca los aspectos de la ley que estamos cuestionando, porque cuanto más la gente conoce la ley, más crece la intención de voto del sí. Y eso lo están registrando las encuestas, y eso lo registraron las encuestas ya en la juntada de firma. Las encuestas primero decían, no se van a llegar a la firma. ¿Y qué pasó? Empezamos a hablar, a informar sobre la ley, y la gente decía, no, yo no estoy en contra de esas cosas, así que firmo. Y lo mismo está pasando ahora, donde el sí cada vez gana más terreno, porque la gente empezó a conocer la ley. Y entonces cuando empieza a conocer la ley se da cuenta de que estos artículos generan más problemas que soluciones. Si te pido resumidamente que me digas cuáles son los efectos más negativos de esos 135 artículos, que es un tercio de la LUC, ¿no? Exacto. Hay 2 tercios en los que se votó, el sistema político votó a favor. No todo el sistema político votó a favor. El Frente Amplio votó un poquito menos de la mitad de los artículos de la LUC. Y eso también es importante decirlo. Es decir, cuando gane el sí, van a haber muchos artículos de la LUC que van a quedar vigentes. De hecho, yo he visto a muchos legisladores oficialistas diciendo la LUC es buena y hay que mantenerla. Y mi respuesta para ello es, la LUC seguirá vigente después de que gane el sí. Porque estamos cuestionando 135. Y el Frente Amplio votó más artículos en contra de estos 135.
pero nosotros pensamos que estos 135 son los que generan verdaderos problemas. Nosotros uno puede tener diferencias, no me gusta mucho, pero esto sí. Entonces, ¿cuáles son los artículos más importantes? O las consecuencias más importantes. Bueno, una la estamos viviendo en carne propia todos los días, que es el aumento de precios incesantes producto de los incrementos de los precios de los combustibles. Si todos los meses pueden ajustar los combustibles, vamos a vivir un país de mucha inestabilidad. Y la inestabilidad de precios para los consumidores es un problema. Porque si yo soy productor de cualquier producto, digo, y si el mes que viene me suben los combustibles, por las dudas ya subo los fideos. Y capaz que el mes que viene no subieron los combustibles, pero ya te subí los fideos. Entonces la gente cada vez puede comprar menos. Y además, que se cambien los precios de los combustibles todos los meses, genera que el que va a invertir pueda decidir no invertir. Porque dice, bueno, si yo no sé cuánto me va a salir el combustible, y capaz que termino perdiendo plata invirtiendo, entonces no hago la inversión. Entonces, este sistema de ajustar todos los meses los combustibles nos ha traído muchos dolores de cabeza y tenemos que derogarlo porque va a generar más dificultades en el futuro. Claro, ahora el gobierno dice, no, ANCAP que estaba fundida, el mismo gobierno que decía que estaba fundida hasta hace un mes decía eso, resulta que sacó el 5 de oro y entonces ahora, oh casualidad, como hay un referéndum, ANCAP tiene recursos suficientes para bancar, no aumentar los combustibles hasta mayo. Y el referéndum es en abril. O sea, el gobierno es coherente en eso. Hizo campaña electoral diciendo que bajaba los combustibles, ganó el gobierno y los aumentó un 30%. Y ahora, como está empezando a una nueva campaña electoral por el referéndum, dejó de aumentar los combustibles. Cuando gane el referéndum, si el gobierno gana el referéndum, en mayo te van a cobrar todos los aumentos que no hicieron hasta ahora, como lo hicieron en junio, julio y agosto del 2021. En esos 3 meses aumentaron un 30% de los combustibles. Entonces, en mayo, junio y julio, mire, son casi los mismos meses. Entonces seguramente vamos a tener un problema ahí. Entonces yo creo que ahí hay un drama en la política de alquileres, que no es de alquileres, sino que es de desalojo express, en donde pueden expulsar a las familias que se atrasen por 3 días, cobrarle una multa del 60% de la cuota de alquiler, y si no pagan esa multa, a los 6 días están desalojados. Van a generar muchas dificultades para las más de 70.000 familias que hoy alquilan, antes de la LUC ya alquilaban sin garantía y que ahora le van a aplicar un contrato de esta naturaleza tan terrible. La posibilidad de ventas de empresas que son del Estado, que establece el artículo 285 de la LUC, que establece que se puede vender el paquete accionario del 50% de varias empresas que son propiedad del Estado uruguayo, entre ellos la mayor distribuidora de combustible que es Duxa, Sociedad Anónima, porque todas las empresas que son Sociedad Anónima, propiedad del Estado, se pueden vender la mitad. Entonces Duxa, que es la mayor distribuidora de combustible, se puede vender la mitad. República AFAP, que es la que administra más AFAP en el Uruguay, se puede vender la mitad. La Corporación Vial del Uruguay, que es una sociedad anónima, se puede vender la mitad. Y así podemos seguir sumando un montón de empresas que están ahí, que generan ganancias y que con esas ganancias invertimos en rutas nacionales, invertimos en escuelas, en liceos, en hospitales, y ahora se la van a llevar para unos inversores internacionales, seguramente sean las que compren la mitad de esas empresas, se la van a llevar para financiar las vacaciones de sus gerentes, en vez de financiar las escuelas y los liceos en el Uruguay. Estuvo Carolina Coser, la intendente de Montevideo, hace unos días y hablaba en el programa de Pincho Retamosa sobre la importancia de las empresas públicas que como construcción material o como bienes materiales que son una construcción cultural del Uruguay. Sí, algo así. Creo que tienen varias virtudes las empresas públicas. Nosotros las defendemos porque creemos en el Estado primero, pero hay otros elementos. Las empresas públicas brindan servicios que son básicos. Energía, tanto sea luz como el manejo de los combustibles, telecomunicaciones, y esos servicios que son básicos para la vida de la gente, porque nos dan confort, nos dan comodidad, ¿no? El tener luz permite mantener nuestros alimentos, permite estudiar de noche porque tenemos luz y no rompernos los ojos, etcétera, etcétera. No, las empresas públicas los otorgan a todos los ciudadanos buscando el acceso universal. Pensemos, por ejemplo, en la electrificación rural. 99,7% de electrificación rural tiene el Uruguay. Es decir, solo faltan 2.000 familias que no tienen luz en el Uruguay. Ahora, no es rentable la electrificación rural. O sea, UTE pierde plata con la electrificación rural. Un privado no lo va a hacer. Un privado no lo va a hacer, porque los privados se orientan a ganar. Entonces, si nosotros privatizamos esos procesos, lo que termina sucediendo es que unos ciudadanos acceden porque tienen recursos y otros no. ¿Y cómo hace UTE para financiar la electrificación rural? De las áreas donde tiene ganancias, ¿no? Entonces, con esa ganancia financia el subsidio a otro. Yo diría, todos los que vivimos en la ciudad financiamos, de alguna manera, cuando pagamos la luz, que todos los que viven en el medio rural tengan luz. Pero además nuestras empresas públicas, además de esa garantía, lo mismo hace Antel con telecomunicaciones, ¿no?
y lo mismo hace la OCE con el agua. Además de eso, dan ganancias las empresas públicas, que van a rentas generales. Y esas ganancias financian escuelas, hospitales, todo lo que hace el Estado. Entonces, si nosotros privatizamos, no vamos a garantizar que el acceso a esos servicios sea de calidad y sea para todos. Y además no vamos a perder las ganancias que generan nuestras empresas. Entonces, es una perder por todos lados. Y tienen otro componente las empresas públicas, la soberanía. Ningún país del mundo es soberano si no maneja su energía y sus telecomunicaciones. Entonces, además tienen ese componente de telecomunicaciones y tienen esa función social importantísima. Perfecto, bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Sánchez.